Así es la vida en La Habana, Cuba, barrio adentro. Esta es la otra cara de Cuba. Debido a todo el apoyo que recibió el video de La Winera, hoy nos encontramos nuevamente acá para documentarles cómo es la vida en Cuba, barrio adentro. Cómo es la vida en estos barrios pobres y humildes que se encuentran completamente alejados del centro de la ciudad. Y para dar inicio a este video me los llevo junto conmigo a un agromercado donde hacemos una pequeña compra y les mostramos cómo se encuentran los precios de algunos productos en la actualidad. ¿Qué calor? Adición igual 80. A ver si me la puedes coger tú, porque verdaderamente esto sí no sé. Yo no me sé cocinar. Te la puedes llevar cualquiera, todas son iguales. Boniato, ¿a cuánto es? A 60. Dame 3 libras. Eso sí lo voy a despachar. Ya está bien. Y no tan grande si puedo, ¿viste? 80, 160. Y 180, 340. ¿A cuánto tiene el vasito de arroz, el vasito de frijol? El arroz es así, a 200 pesos la libra y el frijol igual. A 200 dólares. ¿Ahí tienes javita ahí? Sí. Se pongo unas javitas ahí. Es bueno el zumo limón ese. ¿Cuál? ¿Te lo pongo? Sí. ¿A cuánto es? A 200. Es bueno. Sazón. A 15. Este es bijol. Frijol, comino y goya. Ya, dame 2 bijol de eso y un goya. ¿El goya de cuánto? ¿A 50? A 50. Y dame un goya. ¿Y la malanga? La malanga a 100 pesos la libra. A 100 pesos, dame 2 libras de malanga. Bueno, se pudieron dar cuenta que ahí, esa javita, enséñala ahí. Ahí hay 650 pesos cubanos. No, 650. 625. Sí, ¿verdad? 650. Más los 10 pesos de la java. Sí, yo pensaba que la malanga era para 650 pesos. Ok, ¿y eso va en tu casa por cuánto en casa? No, en mi casa por suerte somos 2 personas, pero Ah, bueno, son 2 personas. esto para 3 o 4 días va a ir tanteando, todavía falta el plato fuerte. Solamente pensar que un paquete de pollo vale 4.000 pesos. Así mismo. 4.000 pesos y un cartón de huevo 1.500 o 1.700 dependiendo Dependencia de donde lo encuentres. de donde lo encuentres. Sí. Por otra parte, ya estarían los extras. Frijol, exacto. el arroz, que el arroz vale 200 pesos. 200 pesos el vasito que tenían ahí. No lo compré porque era arroz picado. Estaba mal. Pero ahora de arriba, cuando vuelva a comprar, tengo que comprar arroz, es bueno, pero 200 pesos la libra. Exactamente. Que para sobrevivir el mes entero, tirando con los mandados que dieron 4 libras, que lo buscamos hoy, tendríamos que comprar 20 libras por lo menos. Sí. Mira como algunas personas aprovechan como el terreno que tienen en la parte afuera de su casa y miren, aquí hay como un sembradito de plátano que cuando crezca eso va a dar plátano. Y no sé, creo que aquí también hay calabaza o algo así. Dando con una de estas MIPYMES que se encontraban justamente acá en La Winera, en La Habana, Cuba. Además de mostrarles ahora en estos segundos lo que tenían dentro, me gustaría dejar bien claro ciertas y determinadas cosas que sucedieron en el pasado video que dedicamos a las MIPYMES. Primero que nada, el objetivo de ese video era mostrarles qué eran, cómo funcionaban y qué tenían dentro. Para nada teníamos pensado incluir cosas que ustedes me pidieron en los comentarios de ese video, como es el caso de los precios de los productos o las direcciones de las mismas. Obviamente es válido aclarar, y creo que es algo que voy a tener que repetir en todos los videos, estas MIPYMES no son para el cubano de a pie, debido a que ni remotamente su salario alcanza para comprar más de 2 productos en esta tienda. Pero bueno, a partir de ahora, cada vez que me tropiece con una, no voy a dejar de mostrárselas porque es la actualidad que ocurre en mi país. Cuéntame, ¿qué compraste y cuánto gastaste? Bueno, compré 2 paquetes de detergente y un paquetico de espagueti, 200 pesos y 160 cada uno, 325, 520 pesos. Ya te has gastado más de 1.000 pesos en un momentico. No, más de 2.000 pesos creo, ¿no? Hey. No, más de 1.000. Hey. 1.400, 1.500 más gastado. Y ahora sí, vamos barrio adentro, para documentarles ciertas y determinadas cosas que solo vas a encontrar o solo suceden en lugares como este. Otra iglesia de esta zona, que por cuestiones de yo salir a grabar tarde, está cerrada.
Sin duda, uno de los entretenimientos o hobbies que van a encontrar barrio adentro o en estos barrios, digamos, pobres o marginales o humildes de La Habana, Cuba, es el tema de las palomas y los palomares. Y hoy vamos a tener la oportunidad, como pueden estar viendo allá atrás, de entrevistar a una de estas personas que se dedican a hacer este entretenimiento. Entonces vamos a estar haciendo varias preguntas a ver qué tiene para responder al respecto de este tema. Aquí tenemos al dueño de este palomar, que le vamos a hacer varias preguntas para que ustedes entiendan cómo funciona toda esta historia. ¿Cómo tú construyes este palomar? O sea, ¿con qué materiales? A ver, mira, mi hermano, este palomar yo lo compré. Está hecho de zinc de tanque, ¿viste? Ajá. Los tanques se abren y normal las paredes son de zinc. Sí. ¿Viste? Y las cajoneras son de madera hechas por mí mismo. Ah, ¿y las construiste tú mismo? Sí, claro. Ok. Cuéntame ahora mismo, ¿cuánto vendría costando una paloma? Las palomas están ahora invitico para brujería, Sí. que es lo que se le dice para compra y venta. Sí. Valen de 500 a 400 pesos, ¿ves? Ajá. Pero estas palomas que son anilladas, ¿viste? Que son de palomeros, Sí. de la sociedad y todo eso, de la no. Sí, porque tú estás en una sociedad Sí, de en la palomas. no. Y mira los anillos aquí, mira. En la no. Sí. ¿Viste? Estas palomas ya están más caritas, valen 1000 pesos, 1500 más Sí. o menos, ¿viste? Porque estas son de reproductores, estas palomas no las vuelo, ¿viste? A ver. Estas palomas son de reproductores, ¿viste? Y cuéntame, ¿has tenido algún problema, por ejemplo, a la hora de tener las palomas encerradas o algo así? No, a ver, mira, yo lo que hago es suelto las palomas normal por horario, ¿viste? Ajá. Más bien estas no, estas palomas yo las tengo para reproducir, ¿viste? Yo cuando los pichones salen ya con que tienen un mes y pico ya que están comiendo, ¿verdad? Sí. Yo los cojo y los subo todo. Ahora que tú vas a ver arriba, 4 pichones, 5, 6, el lote que va y los subo para arriba, ¿viste? En un Sí. vistero que lo pongo a coger mirador. Más o menos le doy de 10 a 15 días. Ajá. Ya ahí ya ellos tienen ya las alitas más fuertes, ¿viste? Que pueden volar. Y ya yo los voy soltando poco a poco y para que ellos vayan aprendiendo a volar, ¿ves? Ah, Los ya. suelto con una paloma adulta para que le dé vuelo en la casa y todo eso. Sí. Ya veo ya que aquí en la zona hay varios palomares. ¿Cómo tú reconoces cuando una paloma es tuya o cuando A es de ver, otra mira, persona? hay palomeros que las pintan, ¿ves? Yo Sí. pinto algunas, otras no. Pero yo las reconozco por la forma del vuelo, ¿ves? Sí. El color también. Porque todas las palomas no vuelan igual. Ahora es mi tico, por ejemplo, este palomo me da vuelo diferente. Ajá. Este otro palomo también me da vuelo diferente, ¿viste? El vuelo en el sentido es que vuelan de otra forma, el buche lo ponen de otra forma, Sí. ¿tú me entiendes? Y así yo voy conociendo las palomas bien en el aire. Estando tan complicado el tema de la comida del ser humano, imagínate tú, en el caso de los animales, ¿cómo tú haces para conseguir comida para alimentar a tantas palomas? Que Ay, ya veo mira, son bastantes. Ay, mira, mi hermano. Yo comprando la comida cara por la calle, Sí. ¿viste? El maíz está a 70, 80 pesos la libra. Y Todo el eso de chícharo, maíz. y yo lo ligo, ¿viste? Es una liga que yo le he dado el chícharo y maíz. El chícharo es el que le aporta la mayor propiedad a la paloma, ¿viste? Sí. Es la que se le da los pichones. Y el maíz le da brillo a la pluma y los pone caliente a la hora de soltar los robas, ¿ves? Ah, Poco a poco ellos iban cogiendo ahí más o menos. Ya que me contaste que formas parte de una asociación, ¿cómo se mueve ese movimiento de la A ver, asociación? mira, mi hermano, a mí cada 2 meses, más o menos 3, me toca un saco de maíz, ¿viste? Ajá. Y el maíz es importado, ¿viste? El maíz no es del criollo, es importado, eso viene en barco. Sí. Pero viene con un polvillo. Ese polvillo que hago yo, cojo el maíz, lo lavo primero, después Ajá. lo pongo en el piso, a que coja sol, Sí. ¿viste? Y ya después ahí que el maíz, porque ahí eso le mata el polvillo, que ese polvillo le da diarrea, ¿viste? A las palomas. Ya. Desde que yo tengo 12 o 13 años por ahí, estoy criando palomas. Sí. Este paloma lleva poco tiempo conmigo porque lo hice hace poco. Ujú. Pero desde que tengo 12 o 13 años ya yo empecé en el mundo de la paloma, empecé con 2 o 3 palomas y eso, y ahí más o menos ya tengo algunas cositas ya, ¿viste? Sí. Más o menos. Viviendo en la Guinea, ¿no has tenido ningún problema con alguien que te haya querido robar palomar o algo así? A ver, mira, con ese tema, cada cual, ¿viste? Tiene su seguridad. Yo al palomar le tengo puesto 2 candados, ¿viste? Al palomar yo le pongo 2 candados por si acaso, ¿viste? Sí. Le pongo uno arriba y uno abajo. Ya. Para la seguridad uno, porque en esta zona tú sabes que Es caliente. Es caliente, se mueven mucho las manos. Claro. Aquí estamos subiendo un palomar. Ahorita ya estamos brincando techos también. Estamos aquí en el segundo piso del palomar. A ver, mira. Estos son los palomos que yo tengo de robo. Estos se llaman tapiados. Aquí es donde la gente pone los palomos en la oscuridad, ¿ves? Con estas planchuelas Sí. que se le pone adelante, ¿viste? Para que el palomo no mire las demás palomas, ¿eh? Exacto. Aquí tengo, mira, este palomo tiene ya 1 año y pico ya aquí en la casa, ¿viste? Sí. Este palomo es el hijo de él, tiene 8 meses. Sí. Esto es una pichoncita que ya se está abriendo también, ya ves. Se ve la diferencia. Sí, claro, por se ve el la- plumaje. Por el plumaje, aparte que en el buche y todo, que son más chiquiticos Sí. todavía, ¿viste? Esto aquí es un palomo que yo subí hace poco, que el palomo estaba criando, ¿ves? Y ahora lo subí para volverlo a subir a robar, ¿ves? Sí. Ahora te voy a enseñar los pichones ahí.
¿Hay pichón aquí? Sí, ahora voy para ti. Mira, estos son los pichones que yo tengo aquí arriba. Ajá. Que son los que yo te digo que yo los subo por un mirador. ¿Ves? Viste, yo saco un lote y yo los pongo a coger todo el mirador. Sí. Déjame sacándote para que lo vayas viendo. Te cuenta que todavía pillan y todo. Sí. Bueno, tú me dijiste pichón y yo pensaba que era como chiquito. No. Todos estos son pichones, ¿ves? Míralo aquí, ¿viste? Son pichones Sí. normales que tienen ya el tiempo más o menos ya que para el vuelo, ¿viste? Sí. Son 4. Mira, a ver si quieres meterle la cámara ahí para que lo vea bien. Mira la pichoncita. Póntalo por aquí. ¿No puedes? Sí, claro, mira. Ahora voy a soltar el otro. Y entonces el macho sigue a la hembra. Sí, el macho sí a la hembra. Ahora te voy a soltar el macho. Oh, sin vea el éxito. Como este es algo que se practica bastante en esta zona, al lado del mismo palomar que estamos, hay otro que tenemos al dueño aquí y él va a mostrarnos lo que tiene ahí. Él sí tiene pichones aquí, ¿viste? Sí. Él sí puedes verlo ahí rico ahí. Yo no tenía ahí. Él sí tiene ahí. Entra, agáchate. A ver, cuéntame. Aquí sí hay pichones. ¿Cuánto tiempo llevas tú ya? Yo llevo como 5 o 6 meses en esto. Ah, nada más. Sí. Y entonces, ¿tuviste que comprar todos los palomares? Ya sí, compré esto, más o menos los amigos me han ido ayudando Sí. y ya he tenido mis crías, he hecho mis crías aquí. ¿Tú también formas parte de la asociación? No, todavía no. A ver. Hoy viene siendo la mejor paloma que tengas. ¿Y en cuánto tú la tienes evaluada? Aquí, por la línea que viene, el pichón azul es. Es así. Ahora mismo si yo te digo, yo la quiero, ¿cuánto tú me estarías cobrando por eso? Yo ese pichón así, por los padres, por toda Sí. eso, el que no me dé 1000 pesos no se lo doy. Ok, exacto. Ese pichón todavía ya debe tener el mes. Sí. Ya ahora empezó a comer solo. A ver. ¿Cómo le dabas la comida antes de que comiera sol? No los padres. Ah, los Está con padres alimentaban. Sí, los padres. Ya, ok. Y ahí, si tú ves, ya los padres tienen huevos de nuevo. Míralos ahí. ¿no? Ah, sí. A lo mejor no se ve en la cámara, pero sí hay Míralo como allá. un huevo ahí. Sí. Aquí tengo echada, Ahí, este que está echada ya hace como una semana. Esa es hembra. Ese es el macho. La Ah, hembra es macho. esta. Ah, ya. Ahora voy a estarles compartiendo algo bastante interesante que en este caso tuve que cederle la batuta a Steven para que tuviera una mayor interacción con los vecinos de su barrio. Y es algo que, por así decirlo, caracterizaba el día a día del cubano. Y como pueden estar viendo ahora en pantalla, eran las mesas de dominó que te encontrabas en todas las esquinas de La Habana y, por qué no, también de toda Cuba. Al día de hoy ya esto no se ve tan frecuente, por ejemplo, en lugares como La Habana Vieja o Centro Habana. Y es justamente acá, en estos barrios que conforman lo que es La Guinera, donde nos encontramos una típica mesa de dominó. El dominó es un juego de mesa internacionalmente conocido y practicado, pero que en esta parte del mundo se ha adaptado y revalidado, convirtiéndose en un símbolo distintivo de la cultura popular, de las costumbres familiares y festivas de los cubanos. ¿Cómo tú le vas a quitar las cartas así, mío? Pero cae. Vamos a contar aquí, ¿no? Aquí es 25, 35, 39, 42, 44, 44. Viste, pues tú te vas a la salida a la gente. Este aquí tiene tremendo perro doble 9. Y sabe las cosas aquí, Tomate que está enredado. Voy a tirar. Mi cosa es Dani. Mi cosa es Dani, una pile 4, una pile 8 por ahí. más lindo cuando la gente se derrera, nosotros hacemos así y le cogemos la aquí. Por aquí el boludo es de San Miguel. Tira, Arielito. Boludo es de San Miguel. Tomás, ¿qué tú crees de la gente que se hache en el dominó? ¿Tú eres el que tenía los 6? Y lo oí yo el tú tiraste 6. Ese es Chanchan. ¿Cuántos son chavos? Ese es Chanchan, el que falta aquí. Sí, pero es más malo el dominó este. ¿Quién? Si eso es lo que más gana. ¿Está loco, chaval? ¿Viste el bloque? Estoy loco porque alguien se derrera. Resetea más los dobles que tiene que leer. No, Tú lo sabes. Voy a jugar. Doblado al 9. ¿Qué es eso,
De esta manera damos por concluido el video por el día de hoy. Hoy, vaya, experiencias diferentes. Me puse a cruzar techos, subí palomares. Así que por favor apoyen este video, porque verdaderamente hicimos algo diferente en este video y me encantó la experiencia. Gracias como siempre por verlo hasta el final. Recuerden que nos vemos en unos días con mucho más contenido para ustedes. Y dejen ahí abajo en los comentarios todas sus opiniones y qué creen acerca de lo que vieron en este video. Recuerda que yo soy Yonix, los quiero muchísimo y hasta entonces, pura vida.